Desde Estamos la experiencia más confiable en viajes. Un programa que intenta analizar problemas de la humanidad. Y hoy, 10 de junio, hace 43 años, más o menos a esta hora, el ejército disfrazado de halcones, Echeverría, mandaron asesinar a cerca de 120 estudiantes. Un crimen de Estado que jamás será aclarado, sabiendo quién fue el autor principal de esa matanza. Honor y gloria a los compañeros caídos, llámense como se llamen, que son ejemplo de lucha, son ejemplo de sacrificio, y que por eso y por muchos más estamos en este programa tratando de generar conciencia para que las generaciones futuras no sufran todos estos delitos de represión y brutalidad. Está en este programa, como siempre, el compañero Enrique. Hola, buenas tardes. Y Manuel, al que le dejo el micrófono. Amigos, buena tarde y un abrazo a todos. Efectivamente, eso sucedió un 10 de junio. Hoy creo que es un deber seguir intentando, seguir luchando, seguir tratando de entender nuestra vida, de entender a nuestro país, de entender la historia y nuestra propia historia. Y esa sería la forma más consecuente, al menos por este momento, pues de darles o ofrecerles un tributo, ¿no?, a estos compañeros que muchos perdieron la vida. Y hoy vamos a tocar un tema que creemos que es un tema de una enorme importancia. El tema que vamos a tratar hoy es más importante que la política, es más importante que la educación, es más importante que la cultura, es más importante que cualquier cosa que rodee a la historia de la humanidad. Y este tema, que es un tema que a propósito de ello, ustedes pocas veces van a oír hablar de él. Particularmente nosotros lo hemos intentado, lo manejamos, lo tratamos, porque precisamente porque es un tema que se escabulle, que se esconde, que se hurta a la conciencia de la sociedad. Lo vamos a tocar hoy y van a ver ustedes cómo lo que estamos expresando acerca de por qué se hurta de la conciencia de la sociedad es real y es histórico. Vamos a hablar hoy de el trabajo. El trabajo desde el punto de vista histórico, filosófico, ideológico y político. Si nosotros logramos que algunas personas entiendan qué es el trabajo, creo que podrán entender todo lo demás. Y en ese sentido me estoy refiriendo a todo tipo de trabajo y a todo tipo de idea que se tenga sobre el trabajo. Yo creo que a veces se usa el pensamiento, la inteligencia, la profesión, la expresión política, pero sin saber entender por qué el fenómeno del trabajo. ¿Y por qué tiene gran importancia? Los seres humanos tenemos necesidad de comer, de vivir. Es decir, para poder vivir necesitamos comer, pero para comer tenemos que trabajar. Esa es
la base fundamental de toda la existencia humana y de todo el devenir histórico de la sociedad. El trabajo, que es el conjunto de capacidades físicas y psíquicas para producir algo, y ese algo generalmente puede ser un objeto, alimentos, etcétera. Eso es el trabajo. De él depende todo, absolutamente todo. De manera que no es exagerado decir que el trabajo hizo al hombre y que el hombre se hizo gracias al trabajo. El trabajo es el gran principio revolucionario del hombre, el gran momento revolucionario del hombre. Cuando el hombre actúa sobre la naturaleza, se está diferenciando de los animales. Y la única forma de hacerlo es cuando crea sus propios medios e instrumentos de trabajo, sus herramientas de trabajo. Se va diferenciando de su propia especie, que es la especie animal. En ese entendido, ustedes verán que si ustedes analizan y estudian e investigan, hurgan en la literatura, en la ciencia, en lo que ustedes quieran que esté escrito, pero sobre todo en los pensadores, van a ver que difícilmente se refieren al trabajo. El que lo toca en un principio, un poco, el asunto del trabajo, es Aristóteles, y tiene una obra que se llama El trabajo y los días, pero lo hace desde un punto de vista meramente ideal, porque en la propia sociedad griega, el esclavo, que era el que proveía todo esto, toda la riqueza del imperio griego, de los griegos, de la sociedad griega, pues estaba encomendado y eran los esclavos los que creaban esta riqueza y este poder. Bien, el propio Aristóteles decía que el esclavo era un instrumento que no pensaba. Desde ahí estamos viendo cómo el trabajo se vuelve algo como que despreciativo, como de segundo nivel. De ahí, desde esos principios humanos, sobre todo en el primer principio, en la primera gran división del trabajo, hay una primaria división, pero hay una primera división que se refiere al trabajo intelectual y al trabajo físico. ¿Cómo nace? ¿Por qué se separan estas dos ideas? ¿Dónde comienza esta separación? Pues cuando los grupos primitivos creaban sus propios productos, es decir, cuando ellos creaban un excedente de lo que iban a consumir, eso mismo generaba una situación en la que una parte del grupo se dedicaba a pensar, a analizar, a ver, a contemplar, y de ahí nacieron los primeros intelectuales, que fueron los sacerdotes. Cuando los sacerdotes se separan del trabajo productivo, empieza el momento en que la sociedad en su devenir histórico empieza a separar el trabajo intelectual del trabajo físico, y ahí se empieza a hacer secundario el acto de trabajar físicamente. Se empieza, digamos, a menospreciar el trabajo físico. Dejaré para una segunda intervención y esperaré los comentarios de mis compañeros para que vayamos desentrañando este asunto del trabajo. Enrique. Bueno, saludos, buenas tardes. Lo que ha dicho Manuel, desde su punto de vista, o más bien desde su posición, como dice que algo muy importante, mayor que la educación, mayor que la cultura, etcétera, etcétera. Uno puede decir, me parece correcto, pero no puede uno estar de acuerdo que sea uno
superior sobre el otro, bueno, desde mi punto de vista. Sin embargo, el trabajo sí es un elemento de análisis muy importante, y no vemos desde el punto de vista marxista de la lucha de clases, la división de trabajo, sino también desde el punto de vista de la psicología como un elemento que permite descubrir en forma individual las diferentes posiciones que tiene un grupo en cuanto a su formación de ese grupo. Es decir, hay una rama de la psicología que precisamente habla sobre la cuestión del trabajo y que implica precisamente el análisis de cómo se encuentra organizada esos grupos de trabajo, esas personas que están en una empresa, el líder, los líderes, en fin, la satisfacción individual, colectiva en cuanto al trabajo, que también es otro elemento, es digamos un elemento que va hacia lo que se entiende como trabajo. Él decía sobre la cuestión del trabajo, de que es todo el esfuerzo físico, si no mal escuché, ¿no? Pero creo que bueno, yo lo entendería así. Antes de que se llame trabajo, hay un movimiento del cuerpo, del ser humano, que no necesariamente es trabajo, no se comprende como trabajo, sino como un desgaste físico en hacer algo. Por ejemplo, el ir a cazar. Se recibe ya en términos de trabajo cuando empieza ya la cuestión social. Ya es exactamente cuando el esclavo realiza un trabajo por la comida que le proporciona el dueño del esclavo. Pero en la comunidad, digamos, primitiva, no existía ese término de trabajo, sino más bien una actividad que tenían que realizar. Los hombres tenían que ir hacia el lugar, hacia algo, hacer algo, cazar, y las mujeres a recolectar, en la definición clásica, ¿no? Y bueno, en ese entonces, nosotros le podemos decir trabajo, pero en ese momento no se comprende como trabajo, porque no hay una subordinación ante un dueño, un patrón o un amo. Digo, ya la división de clases más avanzadas, cuando ya está el esclavismo, sí se empieza a entender lo que es el trabajo, ¿no? A mí me dio mucha luz un libro de Federico Engels que se llama El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Y él maneja que el primer acto de trabajo fue liberar al dedo pulgar. El dedo pulgar se liberó producto de agarrar una piedra, una cosa. Y pasaron miles y miles de años para que se liberara este dedo pulgar. Eso permitió que el ser humano fuera desarrollando todo su concepto de cerebro, de inteligencia, de habilidades. Señala Engels con mucha certeza que el trabajo es el que hace al hombre, como decía Manuel, lo hace al hombre, y que el hombre va a transformar todo su entorno en cosas que va a utilizar para su vida cotidiana. Pero todavía estamos hablando de la sociedad, como tú manifestabas, Enrique, de la división del trabajo, cuando había recolectores, que eran las mujeres fundamentalmente, y pescadoras, y los cazadores, que era el hombre. O sea, al hombre le tocaba el trabajo más difícil, y a la mujer, por su misma condición, le tocaba el trabajo más fácil. Pero lo que queda muy claro que el trabajo es el único que genera, de acuerdo a lo que plantea Federico Engels, riqueza. Y esa riqueza va a desarrollar todo un espacio histórico hasta llegar a las sociedades clasistas, donde el trabajo lo hace la mayoría, y los que sacan provecho de ese trabajo es una minoría, que es los que tienen el poder. Me parece que es importante dejar claro lo que decía Manuel, lo que decía Adolfo. Efectivamente, la transformación, el trabajo en la transformación del mono a hombre. La corriente fisiopsicológica precisamente estudia
sobre cómo se van desarrollando el cerebro conforme va evolucionando el ser humano, de los anfibios, de los reptiles a los mamíferos, y efectivamente se observa una transformación muy clara de un paso al otro. Por ejemplo, en el caso del cerebro, el cerebro de los reptiles es más pequeño que el de los hombres, y por lo regular los reptiles tienen lo que se le llama la neocorteza más lisa que la del hombre, y el hombre se crea a partir de una determinada tiempo la neocorteza. Las circunvalaciones que hoy conocemos en el cerebro precisamente determinan cómo se va transformando y cómo se van asociando con la creación de nuevas neuronas y nuevas sinapsis en el cerebro, que son características de los seres superiores, en este caso el hombre, ¿no? Yo creo que aquí, como yo siempre planteo en los programas, debemos de buscar en nuestros planteamientos algo que sea importante para la gente que nos escucha. Aquí mis compañeros, sobre todo Enrique, hace una interpretación de efectos, no de causas. Yo no quiero abordar yo dije que el tema del trabajo lo iba a abordar bajo 4 puntos fundamentales, que era el punto de vista filosófico primeramente, ideológico y político, y posteriormente económico. Ahora, tenemos que partir de un hecho. Si aceptamos en general, de acuerdo a las tesis de Engels que acaba de mencionar Adolfo, que el trabajo hizo al hombre y que el trabajo hizo la historia universal del hombre, todo lo que nos rodea, todo, absolutamente todo, es producto del trabajo. Así es. Ya sea intelectual o físico. Entonces tenemos que partir de una base. No vamos a andar buscando las formas de trabajo, el desarrollo en la mente, eso no nos interesa por ahora. Si hubiéramos tratado el tema del desarrollo del cerebro en el trabajo, bueno, pues ese es el tema. Pero el tema es el trabajo. Yo digo que la preponderancia del trabajo es fundamental, y también afirmo que si uno no entiende ese tema, no puede entender nada. Porque toda nuestra sociedad y toda nuestra cultura ha relegado el trabajo. Por eso es que tenemos que reivindicarlo y darle su lugar. Cuando yo hablo de la historia de quienes han mencionado el trabajo, si ustedes revisan a los pensadores y a los filósofos, estoy hablando desde los griegos, porque si me hablan de que hoy hay 4 o 5 libros sobre cómo se desarrolló el hombre, que le creció la mano y que se fue hirviendo y que desarrolló su cerebro, bueno, pues sí hay infinidad de trabajos, pero eso no puede estar, no es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es lograr darle su lugar al trabajo, pero sobre todo al trabajo físico, porque sea menospreciado, y ahí entonces que nosotros podemos entender cómo se ha manejado la historia. La intelectualidad en general ha visto como una cosa así que no tiene ni vale la pena hablar de eso. Cuando uno mira a su alrededor, tú ves edificios, ves alimentos, ves industrias, carreteras, coches, todo está funcionando por el trabajo. Y todo lo que se crea alrededor de esto fundamental es una idea. ¿Por qué nosotros tenemos que reivindicar al trabajo? Porque el trabajo hace al hombre. Si no lo entendemos así, yo digo que no vamos a entender nada.
siempre ha sido mi discusión. Yo cuando oigo charlas incluso sobre cultura, sobre interpretación artística, algunos lo llevan implícito, otros explícitamente, pero no se menciona, no se reivindica al trabajador como tal. Entonces, yo voy a continuar con lo que sigue para tratar de terminar cuando menos una parte de este tema que creo que es importante, y después ya entraré a lo que les encanta a mis compañeros, la lucha de clases, la explotación y todo este rollo. Pero tengo que primero fundamentar la idea de la gran importancia de lo que es el trabajo. ¿Por qué se ha separado los hacedores de los pensadores? ¿Por qué se cree que un trabajador en una mina, por ejemplo, es un trabajador que debe estar ahí, y que un señor que está de burócrata, que también trabaja, no vamos a decir que no trabaja, gana 20 o 30 o 40 o 50 o 1000 veces más que él? Porque claro, el trabajo físico es para los esclavos, y entonces nosotros estamos para decir que sin el trabajo no existiría nada. Si no, dejamos de ser lo que somos y vamos a decir lo que todo mundo dice. ¿Cómo te manipulan ideológicamente, ¿no? Creo, para mí eso es de lo más importante. Ahora bien, yo voy a entrar ya de lleno a lo que les encanta, porque luego no me dejan terminar. Miren, la única fuente de riqueza que crea riqueza es el trabajo. O sea, el trabajo es actuar sobre la naturaleza, eso es, punto, ya no se meta uno en más problemas, es trabajar sobre la naturaleza. Y al trabajar tú transformas tus condiciones de vida. Por eso dije que lo diferenciaba de los animales, pero creo que no me escucharon. Yo dije que lo que hace revolucionar al hombre es el trabajo en genérico, no en particular. Ya después hubo formas de trabajo y divisiones del trabajo, bueno, sí. El trabajo, ¿qué dije que era el trabajo? Era un conjunto de capacidades físicas y psíquicas para transformar un objeto o crear un objeto. Todo eso es el principio. La riqueza. ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es el trabajo y qué es el capital? Porque vamos a ir por partes. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es la riqueza y qué es el capital? ¿Es lo mismo capital que riqueza? Obviamente que no. Pero sin embargo el mundo se mueve por el capital. La riqueza solo se produce con el trabajo. El trabajo concreto sobre cuando se actúa sobre la naturaleza, se produce o se realiza un acto o se produce algo, un objeto, una mercancía o lo que sea, se produce. Por eso el hombre es un ser económico, fundamental, es la base en la que descansa todo. Toda su estructura y toda su mente y toda su historia está basada en esto. Por eso es que el marxismo entra a ese estudio y es el primer y el único pensador y filósofo que empieza a darle su lugar al trabajo, y lo hace desde un punto de vista de la interpretación ideológica, política y hasta científica de lo que es el trabajo. Bueno, regresamos. Ya no me dio tiempo. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano. Que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad,
la artesanía, que es artesanía mexicana, presentar artesanía de artesanos mexicanos. Como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla. De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche, y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor García y vamos a darles un pequeño recorrido acerca de lo que es Agogó. Tenemos una carta muy fresca en comida con platillos tales como el sushi, alitas, pastas, hamburguesas. También contamos con una amplia variedad de mezcales y también preparamos un par de cócteles con este. Por ejemplo, morir en Oaxaca y vivir en Oaxaca. Dentro de nuestra coctelería tenemos tragos de la casa y también contamos con coffee shop. Así que amigos, los esperamos aquí en los siguientes horarios que aparecen en pantalla. Y recuerden, 3 Oriente 202, Centro Histórico Puebla. Sale, saludos, buenas, regresamos. Oye Manuel, yo estoy mucho de lo que tú dices, estoy de acuerdo. Lo que me parece que no estoy muy de acuerdo es en tu definición de trabajo. Tú dices que son una suma de cualidades, algo así, un conjunto de capacidades físicas, intelectuales y psíquicas. O sea, esa es la definición. La naturaleza. Ajá, sí. Yo a lo mejor estoy mal, ¿no? A lo mejor no comprendo esto, pero me parece que el concepto de trabajo, como trabajo, empieza ya a surgir a partir de que existe ya esa división entre esclavo y amo, ¿no? Entre trabajador pero cuando el ser humano se encuentra, digamos, fuera de eso, pues sí, efectivamente es una serie de capacidades que actúan, pero no en la idea de un salario o un pago por eso, ¿no? Sino simplemente es una acción que realizan en la naturaleza. ¿Y cómo se llamaría esa acción? El cazar. ¿Cómo se llamaría la acción en sí misma? Por eso, es un conjunto. Diríamos que estamos de acuerdo en la cuestión de la suma de cualidades para transformar la naturaleza. Pero llamarlo trabajo así en sí, yo diría un esfuerzo, un desgaste físico, ¿no? de la persona, ¿no? Y yo ya lo entendería como trabajo cuando efectivamente estoy modificando la naturaleza para formar este libro que voy a recibir dinero por él, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero creo que a mí en lo particular me diría, ¿sabes qué? La definición de trabajo es sobre todo cuando ya hay un pago por eso, ¿no? Mira, cuando el hombre crea su primera vasija
o su primer cuchillo de pedernal, cuando empieza el hombre en la edad de piedra empieza a pulir la piedra y la utiliza como arma, está ya actuando sobre la naturaleza y está creando sus herramientas. Ahí por eso dije que es el acto de trabajar, y ese acto funda al hombre, y yo dije que lo diferencia de los animales. Ningún animal crea sus propias herramientas para subsistir. Sí hay Sí hay, pues dímelos. Sí, precisamente los primates buscan varitas para sacar la miel de las hormigas. Pero nunca crean ellos, ningún animal nunca ha creado un instrumento. Puede buscar una varita y hacer así, pues eso también lo hizo el hombre, pero el hombre cuando modifica, cuando empieza a actuar, cuando crea su primer cuchillo, empieza a emplear su trabajo. El trabajo, por eso Engels dice que el trabajo hace al hombre. Ahora, vamos a dar una concesión, porque ustedes dicen que solo el trabajo aparece cuando alguien explota al hombre. O sea que al hombre, si al hombre no lo explotara nadie, no trabajaría. Tú no, lo dijo Enrique. Yo lo dije. O sea, Enrique está diciendo. Entonces, actuando así con lógica, sin dialéctica, con lógica, si al hombre no lo obliga a nadie a trabajar, pues entonces ya no hay trabajo. No, el trabajo es un acto de sobrevivencia. Yo dije que era de sobrevivencia, que si no trabajaba el hombre no comía, le paguen o no le paguen. Eso es otra cosa. Y ahora vamos a entrar a eso que ustedes dicen, el trabajo. Para crear mercancías, se crea la mercancía, es el análisis que hace Marx. Y hablo de Marx porque es el que se mete a la interpretación científica. Hay quien ha definido a Marx como el gran filósofo del trabajo. Así es. Con razón o sin razón, pero habla de eso. Marx es mucho más amplio, pero parte de la base del trabajo. Y algunas veces Marx dijo, yo no soy determinista, pero esa es la base fundamental de la existencia humana. Por eso es materialista, actúa sobre la naturaleza. Bueno, entonces existe el trabajo está compuesto de dos formas de trabajo: el trabajo concreto y el trabajo abstracto. Ya estamos entrando un poco en el por qué existe trabajo asalariado, que ya es una evolución del propio trabajo, ¿no? El hombre va trabajando, va creando producto y se va separando. Yo lo que quería que tratáramos en esta primera parte es por qué se ha separado el hombre. Ha separado el trabajo intelectual del trabajo físico. Eso era lo que a mí me parecía de lo más importante. ¿Por qué se ha relegado el trabajo físico? ¿Por qué el trabajo físico sigue siendo despreciado si es lo que produce todo? Y quien se ha levantado como el poder es el trabajo intelectual. Es el intelectual por encima porque además el intelectual hace política y actúa. Entonces, eso es para mí fundamental. ¿Por qué se separó y a dónde nos está llevando esto? Porque yo planteaba alguna vez, hablando sobre esto, ¿por qué un profesionista se separa del trabajo físico? Y por ejemplo un ingeniero, ¿por qué no sabe poner ladrillos o poner tioles o cualquier tipo de trabajo físico? Lo sabe plantear en la ingeniería, ¿no? Ingeniero, pero debía de aprender para saber qué es eso. De la misma manera, el propio trabajador hermanarse con la cuestión intelectual y formarse y educarse, tener acceso a las matemáticas, tener acceso a la física. Yo observo, por lo que he leído, que el trabajo no puede estar separado de la cuestión intelectual. Para hacer una herramienta se usa el cerebro. Y
Y esta cuestión de utilizar las células cerebrales hace que el hombre vaya adquiriendo más experiencia. ¿Quién quiere separar el trabajo manual del trabajo intelectual? El poder. El poder señala que el trabajador está para trabajar y que esa es su función y que los únicos que piensan son ellos, ¿no? ¿Quién puso la posición más radical sobre la unidad de trabajo intelectual con el trabajo manual? Fue Mao Zedong en su gran revolución cultural. Él dijo, el que trabaja tiene que tener intelecto. Además, decía que tiene que trabajar, y llevó a tal grado que a los grandes intelectuales, entre comillas, los llevó a sembrar, los llevó a las minas, los llevó a las fábricas, y a los trabajadores los llevó a las universidades. Esa fue la famosa revolución cultural. Pero en sí esto ya lo habían manejado Marx y Engels. Le habían dicho claramente que sin funcionamiento del cerebro, el trabajador no sabía hacer nada. Quedaría en el aspecto del animal que actúa por instinto. Obviamente el animal trabaja, por ejemplo, los castores hacen presas, pero no por una cuestión de crear presas para el ser humano, sino para su entorno de él mismo. Las hormigas trabajan, las hormigas y las abejas trabajan colectivamente, pero no con inteligencia. Eso es lo que separa, y no producen, obviamente, herramienta. A lo mejor pueden producir, por ejemplo, las abejas, esta riqueza de la miel, ¿no? A lo mejor, pero se quedan ahí en la actitud de animales no pensantes. Entonces, esta función de trabajo intelectual y trabajo manual lo lleva todo ser humano que está vendiendo su fuerza de trabajo, o que trabaja en una oficina, o trabaja vendiendo memelas o en una tienda, porque sin cerebro obviamente no podría vender nada de sus productos. Sí, fíjate que ahorita que estás mencionando esto, lo que comenta Manuel, si el trabajo es un conjunto de capacidades intelectuales, físicas, para transformar o actuar sobre la naturaleza o la materia para transformarla, efectivamente se convierte en una fuerza, un trabajo por hacer esa transformación. Ahora bien, efectivamente el trabajo tiene satisfactores hacia el hombre, hacia las personas, hacia el ser humano. Y cuando el ser humano es parcializado, es decir, lo que hoy conocemos como el trabajo en concreto, de decir, el obrero tiene que apretar tuercas y el intelectual tiene que pensar cómo el obrero va a apretar esas tuercas, ¿no? Efectivamente, el trabajo se convierte en un trabajo enajenante. Es decir, bueno, en lo que yo entiendo de enajenante es que precisamente le evita conocer el proceso general de la transformación y lo parcializa, lo tiene, digamos así, encerrado en una sola parte de lo que es el proceso del trabajo, en la transformación precisamente de la materia, ¿no? Y de ahí que muchos trabajadores en la actualidad, pues desde mi punto de vista, se sientan aparte del resto de la sociedad, ¿no? De repente digamos los que dan el servicio en el IMSS, pues se sienten gente superior con los trabajadores común y corrientes o con los albañiles, etcétera, ¿no? Me parece que en ese término, sí, efectivamente, entonces entendemos que el trabajo es un conjunto de fuerzas física y mental para transformar la materia, ¿no? Bueno, creo que el trabajo también ha sido utilizado para esclavizar y para enajenar, y estoy de acuerdo con Enrique, para alienar, que es de lo que nos hablaba Enrique, ¿no? De que es un fenómeno que sucede en la empresa, que Marx trabajó muy bien el asunto de la alienación del trabajo, porque el hombre, por medio del trabajo, que ha creado su propia historia y su lucha de clases y sus divisiones, y también ha creado un instrumento para explotar al otro. Es decir,
El trabajo sirve hasta hoy en nuestras sociedades y en todo el desarrollo histórico de la humanidad para explotar al hombre por el hombre. Ese es el asunto. Y eso es lo que nosotros debemos de decir. Explicar primero por qué esa marginación, por qué esa segregación con el trabajo manual. Cuando se habla de las pirámides de Egipto, pues tenemos que pensar que eso lo hicieron hombres, que dieron su vida, su esfuerzo, su sudor, su sangre, sus lágrimas, ¿no?, para construir esas grandes pirámides, que se pueden llamar de Keos, de Kefren, de Miserino, como si ellos las hubieran hecho. Bueno, dicen que ellos las hicieron, ¿no? En realidad, los que las hicieron fueron los trabajadores. Los esclavos. Los esclavos. Entonces, eso es lo que te... Ahora, pero el trabajo puede ser liberador, y eso es lo que tenemos que buscar. El hombre tiene que utilizar el trabajo, que en última instancia también es desarrollo de la ciencia, de la tecnología, y que trabajador... Tenemos que acabar ya con esa discriminación, con ese alejamiento, con esa estamentación que la cultura dominante ha hecho del propio trabajo humano. ¿Por qué? Porque diferencia a alguien que está en un escritorio, en un laboratorio, en un aula, de un trabajador común, y lo quiere hacer como tú decías, de élite. No, debe haber una relación más igual. Y yo creo que en ese sentido, y lo han dicho incluso no partidarios del marxismo, intelectuales, economistas muy renombrados, que el gran aporte para entender a la sociedad desde el punto de vista del trabajo es lo que Marx expresa, la premisa de todo su trabajo. Por ejemplo, cuando empieza con el análisis de mercancía y todo esto en el Capital, cuando dice, déjame terminar, sí, como no, nada más termino con esto. Marx decía una cosa: a cada cual según su necesidad, todos debemos trabajar, y a cada quien según su capacidad. Ahí se resume, y se debía de resumir, la verdadera felicidad del ser humano, el principio de su verdadera felicidad. Antes de irnos, quisiera hacer una pregunta para los dos compañeros, para los tres, vamos, porque yo también, ¿no? Y para el público que nos escucha, ¿no? Sí, ¿no? Mira, sabemos en forma del desarrollo de la ciencia, cómo partimos de la filosofía, cómo se van parcializando ciertas ciencias, ¿no? La física, la química, la biología, la psicología, y etcétera, etcétera, ¿no? Y a tal grado llega que hoy en las universidades actuales no solamente una ciencia se estudia, sino que también de esa ciencia se particulariza más, de tal forma que en la actualidad la intelectualidad válgame la expresión, se parcializa de la parcialización, del parcialamiento de tantas cosas, de una sola cosa. Y esto como si estuviéramos proyectándose a lo que estamos hablando sobre el trabajo. Y yo preguntaría, ¿cómo vemos esto o cómo lo explicamos, ¿no? Porque en el trabajo, digamos que todos trabajamos, de repente un trabajador se va a la textil, y del textil se va a conero, de lo conero se va al parcializando hacia el elaborador del hilo, etcétera, ¿no? Y en las ciencias igual. A ver, pienso que lo que se ha manifestado acá requiere otro programa más, porque además tenemos que hablar del trabajo actual, cómo se encuentra hoy el trabajo. Y cerraría, porque ya nos dice el compañero Héctor que se acabó el tiempo, que cerraría. Nietzsche decía que el trabajo era para las miserables más, para los que no tienen nombre. A su concepción, pero me quedo con la concepción del socialismo científico. El trabajo es para que el ser humano disfrute de lo que hace, viva de lo que hace, y esa cuestión que planteó Marx, a cada quien según su trabajo, a cada quien según sus necesidades. Se reduce todo. Totalmente. Entonces, entre Nietzsche y Marx había una enorme diferencia. Sería y vemos un programa que podríamos hacer sobre eso. Sí, ¿no? De hecho se va. Nos despedimos, Enrique. Sí, bueno,
Para entonces, me despido porque ya nos están corriendo. No, nos están corriendo porque ya se va a acabar el programa, ¿vale? Sí. Pero sí, pues los invitamos para el próximo Martes Rojo. Seguimos, yo creo que con el mismo tema y profundizarlo un poquito más, ¿no? Invitarlos a movimentotv.com, www.movimientotv.com, los martes a las 5 de la tarde. Puntual, no empezamos puntual, pero vamos a hacerlo puntual, ¿no? Hasta luego, amigos, un abrazo. Y además diciéndoles que los muertos del 10 de junio, como todos los que han muerto por las causas más justas de esta humanidad, siguen presentes y llegará el día que los trabajadores gobiernen este mundo. Nos vemos dentro de 8 días en Martes Rojo.